Hemos estado avanzando por la lectura del libro de Éxodo y el estudio del libro de Éxodo, y hoy vamos a continuar con la predicación de la palabra. La predicación de hoy tiene como título Legislación conforme al diseño. Legislación consecuente con el diseño, perdón. Y vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 21, versículos del 7 al 11. Éxodo capítulo 21, versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas, si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Recordemos que hemos estado estudiando Éxodo y bajo un lema. ¿Cuál es el lema? ¿Recuerdan? Dios soberano, redentor y juez. Estos atributos que hemos usado como lema, los hemos usado porque a través de todo el estudio, Dios se revela como soberano, como redentor y como juez. A través de todo lo que hemos estudiado, hemos visto a Dios como el soberano que rige el destino, no solo de Israel como nación suya, como el pueblo escogido, sino el de todas las naciones. Hemos visto cómo Dios rige el destino de las naciones. Él es el soberano. También lo hemos visto como el redentor. Redentor en el sentido de que el pueblo de Israel fue redimido por la obra de Dios allí de medio de la esclavitud de Egipto. Y también lo hemos visto como juez, dando a cada quien lo que merece, dando a Egipto castigo por sus violaciones contra el pueblo de Dios, y también bendiciendo al pueblo de Israel y dándole recompensa por la obra que habían hecho durante 400 años, que no le quería ser pagada por el faraón. Vemos a Dios en medio de toda la lectura del Éxodo como el que gobierna, el soberano. Y especialmente ahorita en las últimas predicaciones hemos estado viendo el capítulo 20 y el 21, que nos hablan acerca de la ley, y específicamente el 20 nos hablaba acerca de los 10 mandamientos, y a finales del 20 y comienzos del 21 pues empezamos a ver lo que también hace parte del libro del pacto, que son algunas leyes que comienzan desde el capítulo 20, versículo 22, y terminan en el 23-33, que contienen leyes civiles, sociales y religiosas, y que vienen a ser como una ampliación de lo que ya se había visto en los 10 mandamientos. Viene a ser una serie de leyes que complementan aquello que Dios había mandado en el capítulo 20 de Éxodo. Hoy comenzamos, hace unos días comenzamos hablando de las leyes para el sacrificio, fue lo primero que encontramos en esta parte. Luego hablamos de la ley acerca de los esclavos, y esas leyes que encontramos en esta parte de Éxodo podemos clasificarlas como casuísticas. ¿Qué quiere decir casuísticas? Son disposiciones legales que se aplican en casos especiales. Disposiciones legales para casos especiales. Entonces la ley habla generalmente, por ejemplo, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, ¿cierto? Pero luego, cuando viene a ampliar esa ley en la segunda parte que hemos visto aquí en el capítulo 21, pues ya Dios es mucho más específico y habla de los casos donde se puede presentar esa codicia. O lo mismo para matar, lo mismo para todas estas leyes de que se prohibía matar o que se prohibía el adulterio. Viene a ser un poco más específico y hablar de casos que tienen que ver mucho con las situaciones que pasaban en esa época. Por esa causa es necesario entender un poco el contexto de nuestro texto,
de la cultura que rodea el pasaje que estamos estudiando. Porque ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, pues muchas situaciones cambian, mucha de la manera en que las culturas vivían son diferentes y resulta que muchas veces llegamos a versículos como este y no entendemos muy bien el texto. Entonces, para entrarnos un poco en el contexto, lo primero que debemos recordar es que Israel vivió en civilizaciones diferentes, con leyes diferentes y costumbres diferentes, ¿no? Costumbres propias de cada lugar donde vivieron. En el tiempo de Génesis, por ejemplo, podemos ver que Abraham vivió bajo el código Hammurabi. Recordemos que ese es un código antiguo y un código de leyes. Y si nosotros vamos a Génesis y vemos muchos de los casos de Génesis, no entendemos por qué pasan estas cosas hasta que entendemos un poco lo que había detrás de todos aquellos acontecimientos, la cultura que rodeaba el pasaje y las leyes por las cuales se regían las naciones en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos un poco del Código Hammurabi, llegamos a entender muchas de las cosas que en Génesis de pronto no son muy comprensibles, porque pues sencillamente aprendemos a identificar o a entender qué es lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, si nosotros vemos primero, Israel vivió allí en el tiempo de Abraham, luego vemos que ellos fueron a Egipto y duraron 400 años bajo la legislación de los egipcios. Entonces ellos también tuvieron que aprender muchas cosas de esa legislación, vivieron bajo esas leyes y tenemos allí ya dos clases de culturas y leyes que habían tenido ellos y luego vemos que ellos entran a la tierra de Canaán o van a entrar a la tierra de Canaán porque están en el desierto. Entonces ellos vivían en una sociedad que tenía unas costumbres y formas de vida que en muchos casos eran diferentes a las de hoy en día, por eso no las entendemos a veces, y a veces eran injustas, a veces eran tiranas, a veces eran humillantes, y por eso, mis hermanos, es que Dios legisla sobre estos casos concernientes a esa sociedad, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a ver el texto de hoy, pues alguno podría decir, eso no es para nosotros, porque nosotros ni tenemos esclavos, ni damos a nuestras hijas por siervas, ni nada por el estilo. Pero recordemos que todas estas cosas nos están mostrando principios que son muy concernientes a nosotros como iglesia. Es decir, aunque las culturas cambian y aunque las formas de vida cambian en los pueblos, nosotros debemos siempre ante la palabra de Dios retener el principio que Dios nos está mostrando, la intención de Dios con estas leyes. Entonces, la ley que nosotros leemos aquí en Éxodo tiene que ver con las cosas cotidianas que estaban pasando en ese pueblo. El domingo pasado, por ejemplo, vimos que en Israel una persona podía quedar esclava por deudas. Y Dios legisló en ese tiempo, ¿recuerdan?, sobre los esclavos, exigiendo un buen trato para los esclavos, pidiendo un tiempo límite para el servicio que prestaba el siervo y otras normativas de tal manera que nosotros podemos decir que la servidumbre en Israel pasó a ser más bien como un contrato laboral a largo plazo, muy justo. Entonces, pues nosotros vemos cómo Dios no quita el servicio, porque ¿qué era lo negativo de la esclavitud? ¿El servicio? No, era el maltrato, era la falta de condiciones buenas para la persona que prestaba el servicio, y todo eso, sobre todo eso legisló Dios. Hoy, en este día, pues vamos a hablar acerca de ese tema, de la esclavitud, pero ya pasamos a hablar acerca de la esclavitud con relación a las hijas de los hombres de Israel, que cuando eran dadas en servicio. Recordemos que la servidumbre propia o de los hijos era una forma de pagar la deuda, ¿cierto? Era una forma de pagar la deuda. Ahora nosotros debemos mirar esto no como algo terrible, pues, que pasaba, sino que era una manera que culturalmente hablando estaba bien para pagar las deudas, que era con el servicio propio, es decir, yo decía, no tengo el dinero, pero voy a servir, o con el servicio de un hijo. Muchas veces los hijos se daban, ellos decían, papá, yo voy y sirvo durante un tiempo y pagamos esta deuda. Esto era lo que pasaba, y en especial vamos a hablar de las hijas, no de los hijos varones, sino de las hijas, y vamos a ver qué reglamentación hay para ellas. Como les decía hace un momento, esta práctica pues no se ve entre nosotros, pero los principios
que Dios quiere dar a conocer a través de este texto todavía están vigentes hoy para el pueblo de Dios. Así que vamos a estudiarlo con ese deseo de entender los principios divinos y aplicarlos a nuestra vida práctica hoy en medio de nuestra cultura, en medio de lo que vivimos nosotros como creyentes. Así que vamos a dividir este estudio en tres para poder entenderlo mejor. Vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto lo he llamado diseño. Y vamos a leer el texto de Éxodo 21:7. Éxodo 21:7 dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Hasta ahí vamos a leer solo el versículo 7. Se lo repito: cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y nosotros vemos en este versículo que Dios está reconociendo una clara diferencia en las condiciones de compra de un siervo, si era hombre o si era mujer. Y es interesante, mis hermanos, que haya una legislación diferente para cada caso. ¿Cuál será la razón? La razón era muy sencilla. Si nosotros vamos a la cultura del tiempo de la época, pues el siervo era comprado con fines laborales, generalmente para trabajar la tierra, para hacer actividades como afines a él como hombre. En cambio, el propósito principal de la compra de una sierva en esas condiciones de las que estamos hablando era que ella se convirtiera en la esposa del comprador o del hijo del comprador. Es decir, cuando se hacía el trámite, cuando la persona quería pagar, la hija podía ser dada como sierva, pero no para diferentes trabajos, sino específicamente había la cultura de que ella terminara siendo la esposa del hombre o de un hijo de la persona a la que se le estaba debiendo ese dinero. Este era un asunto legal y culturalmente no estaba mal. Nosotros debemos comprender esta situación. Hoy en día para nosotros esto podría ser algo arbitrario, terrible, pero en la cultura en la que ellos estaban, esta era una manera de pagar sus deudas, esta era una manera de llegar a un acuerdo. ¿Cómo? O trabajando la persona para pagar su deuda, o que un hijo se diera en servicio. Si era varón, se podía dar en servicio para hacer algunas actividades y pagar esa plata. O si era mujer, ella podía llegar a ser la esposa de este hombre y él la tomaba como esposa. Ahora, cualquiera podría ver aquí algo anormal en cuanto a que esto viene a ser como un negocio, mis hermanos. ¿Cierto? Eso viene a ser como un negocio y a nosotros nos parece terrible. Pero si recordamos un poco en los tiempos bíblicos del Éxodo, pues los matrimonios eran menos un asunto de romance, de algo romántico, y más un asunto de una transacción voluntaria. Es decir, si nosotros miramos la diferencia entre la cultura de ellos y la nuestra está basada más, en cuanto al matrimonio, está basada más en lo romántico, ¿no? Hoy en día, ¿cómo son los matrimonios? Un hombre conoce a una mujer, le parece hermosa, le gusta su manera de ser, sus ojos que son hermosos y todo esto, y termina proponiéndole matrimonio y se casa. En el tiempo antiguo era diferente. Lo mismo hoy en día, por ejemplo, una mujer también que ve en un hombre, generalmente ve que es uno muy varonil, muy guapo, muy lo que sea, y finalmente se casa. En el tiempo del Éxodo no era así. El tiempo del Éxodo era un tiempo donde el matrimonio se hacía como una transacción también. Era voluntaria, pero era un asunto legal. Y más que todo se hacía de una manera un poco más, con una concepción diferente a la de hoy. No se buscaba que fuera perfecto o perfecta físicamente, sino que se miraban otras situaciones. Por ejemplo, una mujer era aconsejada o guiada, o muchas veces el padre hacía la transacción para casarse. ¿Qué hacía el padre? Buscaba un hombre que tuviera dinero, obviamente que pudiera responder por ella, y de tal manera que ella pudiera tener un buen matrimonio con un hombre que la pudiera sostener y pudiera estar bien. Entonces es interesante que la cultura era muy diferente, ¿no? Hoy en día las mujeres ven de pronto su apariencia física y nada más,
en el tiempo antiguo se requería un poco más, se miraba otras cosas, e incluso el padre aconsejaba a la hija, o en muchos casos él era el que escogía y él era el que hacía la transacción. Podríamos criticar esa cultura, ¿no? Podríamos criticarle, decir, hablar que la hija no tenía tanta libertad o que el padre tenía que meterse en esa relación, y podríamos criticar mucho la cultura antigua. Sin embargo, yo les pregunto si la nuestra también podría ser criticada, ¿no? Porque hoy en día eh, muchas personas se equivocan con la manera de escoger. Cuando nuestra manera de escoger es simplemente la belleza, pues hoy en día hay muchas equivocaciones. Por eso hay tanta situación complicada en medio de los matrimonios y de las uniones. Porque sencillamente la forma de escoger tampoco es que sea muy adecuada. Entonces, pues no podemos juzgar tampoco la cultura de ese tiempo, sino que más bien lo que podemos es pensar y meditar en qué podemos rescatar de ese tiempo, ¿no? La opinión del padre era muy importante. El padre, su opinión en medio del asunto era muy importante. Tanto así que nosotros encontramos en la Biblia a Abraham, por ejemplo, buscándole esposa a su hijo. Y no solo buscándosela, él la mandó a traer para que su hijo se casara con ella. Miren que ni siquiera se le preguntó al hijo si le gustaba ni nada. Simplemente el asunto fue que esa fue la que le escogió el papá. A ella la trajeron. Ella dio su voto de aprobación, obviamente, no fue obligada. Pero lo que vemos es que no era como hoy en día del asunto romántico, sino que era más un asunto legal. Y aunque era voluntario, era más un asunto de una transacción legal. Entonces, de esa manera podemos entender un poco más la ley que nos está poniendo el Señor en este versículo. En las culturas paganas, entonces, en medio de estas situaciones, las culturas paganas de la época, se daban tres casos que eran considerados un abuso cuando se daba esta situación. Cuando alguien daba a su hija como sierva para que el Señor la desposara, pues habían algunas situaciones que se consideraban abusos, y de esto es que Dios legisla. Entonces les voy a dar los casos puntuales, tres casos puntuales en los cuales se cometía abuso contra la mujer que era dada por sierva a un hombre. El primero era cuando, después de comprar a la mujer, el Señor, cuando hablemos, voy a estar hablando del Señor como el que compra a la sierva, ¿no? No estoy hablando de nuestro Dios Todopoderoso, sino que en este sermón quiero hablarles acerca del Señor como el que hace la compra de la sierva. Entonces, cuando después de comprarla, el Señor, después de haber comprado a la mujer, haber hecho la transacción con con el padre, entonces la mujer no agradaba al dueño. Sí, la compraba, pero resulta que se da cuenta que esta no era la mujer con la que quería casarse. Y entonces allí, ¿qué hacía este hombre? Pues simplemente la vendía a otra persona y no permitía que su familia la rescatara. Este era uno de los abusos que había en el tiempo del Éxodo. Es decir, él compraba a esa mujer supuestamente con fines de casarse con ella, pero resulta que como a fin no le gustó, la vendió, y esta mujer terminó sirviendo por allá en otra nación, lejos de su familia y de su parentela. Entonces, ese es un abuso. Eso era un abuso que se presentaba. El segundo abuso que se presentaba era cuando la daba a su hijo como esposa. Muchas veces el comprador no la reconocía ni la trataba como parte de la familia, sino que seguía tratándola como si fuera sierva. Es decir, supuestamente era la esposa del hijo, pero ella ejercía labores y legalmente, económicamente, no le eran reconocidos sus derechos de esposa del hijo. Ese era otro abuso que se cometía en ese tiempo. Lo tercero era cuando el Señor la tomaba para sí, pero aparte tomaba otra mujer. Recordemos que en el tiempo del Éxodo existía la poligamia. Y en muchas ocasiones, al tomar este hombre otra mujer, aparte de la sierva que había comprado, pues hacía a un lado a la sierva, no respondía ni económicamente ni sentimentalmente, es decir, prácticamente la descuidaba, la abandonaba y no permitía que su familia pudiera rescatarla. Entonces, esto era un abuso realmente. La ley que vamos a estudiar hoy pues protege a la mujer de esos tres abusos y garantiza su integridad y su dignidad. Y eso es muy interesante, porque muchas personas acusan la Biblia de ser un libro machista.
Muchas personas han dicho que Pablo y los diferentes escritores de Moisés eran machistas y acusan la Biblia de machistas, pero lo que encontramos en estos textos es todo lo contrario. Vemos a Dios allí, vemos la Biblia defendiendo a la mujer de los abusos de hombres pecadores que querían abusar de ellas y someterlas a tratos que no eran justos. Con esto no estoy diciendo que la Biblia sea feminista, ¿no? Porque existe el otro extremo que dice, no, la Biblia es feminista, la Biblia apoya el feminismo. No, la Biblia no defiende ni el machismo ni el feminismo. Porque recordemos que el machismo quiere abusar de las mujeres y el feminismo tampoco es un ideal bíblico. Entonces no podemos decir ni que la Biblia es machista ni que es feminista. No, la Biblia no dice ni que el hombre sea mejor que la mujer, ni tampoco dice que la mujer sea mejor que el hombre. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Y esa diferencia tiene que ver no solo con su parte material, sino con su parte inmaterial. Y es algo interesante. La Biblia reconoce, la Biblia habla y aclara que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. El cuerpo de la mujer, por ejemplo, está diseñado de una manera diferente al cuerpo del hombre. La mujer tiene órganos que el hombre no tiene. Ella puede dar a luz un hijo. Dios la diseñó con la fortaleza suficiente para hacer eso, para dar a luz un hijo, y eso es maravilloso. El hombre tiene una contextura diferente, su cuerpo es más bien fuerte para el trabajo, duro. Y aparte de las diferencias de la parte material del hombre y la mujer, del cuerpo, también vemos que hay diferencias en el modo de pensar del hombre y de la mujer, en el modo de sentir y percibir las cosas, ¿cierto? Vemos que hay una clara diferencia. Entonces, muchas veces el machismo lo que hace es como aumentar esas diferencias, ¿cierto? Mostrar esas diferencias y decir, por eso el hombre es mejor que la mujer, o el hombre es el poderoso, el fuerte, el excelente, y la mujer no, y como minimizando a la mujer. Esas diferencias no son para decir de esa manera o pensar de esa manera. El machismo se equivoca al decir que por esas diferencias el hombre es superior a la mujer. Dios no dice eso en la Biblia, todo lo contrario. La cuestión no es de quién es superior o quién es inferior, sino de diseño. Ahora, las mujeres contestan al machismo muchas veces diciendo, la réplica de ellas es, no hay diferencia. ¿Sí? Los hombres dicen, hay diferencia y por eso nosotros somos mejores. Las feministas dicen, no hay diferencia, todos somos iguales. Y eso ya es otra cosa que no es bíblica, porque la Biblia sí reconoce una diferencia entre el hombre y la mujer. Sí hay una diferencia de diseño, de propósito entre el hombre y la mujer. No que el hombre sea más que la mujer, ni que la mujer sea más que el hombre, sino que Dios diseñó a cada uno diferente. Por eso nuestro primer punto se llama diseño, porque la Biblia está reconociendo una diferencia entre el hombre y la mujer y hablando de diseño. La Biblia reconoce esa diferencia. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es interesante este versículo porque la Biblia dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y lo interesante de este versículo es que no dice que la mujer sea vaso frágil, o sí dice vaso frágil, no, dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? ¿El hombre es vaso frágil? Claro que sí. Y la mujer es más frágil que el hombre. Es decir, aquí no están diciendo el fuerte es el hombre, la débil es la mujer. No, aquí está diciendo los dos son frágiles, pero la mujer es un vaso más frágil. La escritura habla de la mujer así porque Dios diseñó a la mujer con unos fines diferentes, con un propósito diferente al del hombre. Es decir, en el diseño está la razón de la legislación.
Nosotros vemos que Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer, pero ¿para qué? ¿Para que se pelearan? ¿Para que compitieran entre ellos? No, para que se complementaran. Y eso es maravilloso. La Biblia habla, le dice en Génesis, dice, te haré ayuda idónea, le haré al hombre ayuda idónea. Y eso es precioso, la mujer es idónea para el hombre. Y eso es maravilloso. Lo que Dios planeó fue que se complementaran el hombre y la mujer, no que se dividieran a causa de sus diferencias, queriendo saber quién es más o quién es mejor que el otro. No, más bien el hombre se complementa con la mujer y esa es una cosa maravillosa en el propósito de Dios. Y el marxista podría decir aquí que este versículo le está dando la razón en cuanto a que el hombre es mejor que la mujer cuando le dice que ella es vaso más frágil, pero no es así. Que ella sea más frágil que el hombre no dice que sea mejor ni superior, no dice nada. Eso es como la diferencia entre un martillo y un diamante, ¿cierto? El martillo es fuerte, ¿cierto? Pero si usted va a comparar el precio entre el martillo y el diamante, pues usted se queda con el diamante, no con el martillo. Entonces no tiene nada que ver que uno sea más fuerte que el otro. El asunto no es de quién es más ni de quién es mejor, el asunto es de diseño, de propósito, de un propósito eterno, del propósito que Dios tenía de formar familias entre hombres y mujeres y que procrearan hijos y que la imagen de Dios se expandiera sobre esta tierra. Así que eso es muy importante, hablar del diseño. El segundo punto de nuestra enseñanza hoy es la legislación. Cuando hablamos aquí de legislación nos estamos refiriendo a las leyes que, dada esa diferencia, Dios propone en estos versículos. Dice en el versículo que acabamos de leer, dice que va a ser diferente la legislación entre los siervos y las mujeres que son dadas en servidumbre. Y esta legislación, estas leyes, lo que hacen es proteger a la mujer como vaso más frágil. Entonces nuestro segundo punto se llama legislación y nos habla de esas leyes que protegen a la mujer contra los tres abusos anteriormente mencionados y vamos a estudiar estos textos. Este segundo punto lo he dividido para que nosotros lo podamos ver tal y cual están en el texto bíblico. Lo primero de lo que nos habla la Biblia, el primer caso, recuerden que hablamos de que estas leyes son casuísticas, que nos hablan de casos. Entonces estamos viendo que un hombre compra a una mujer como sierva para casarse con ella. El asunto tiene que ver más con el matrimonio que con la servidumbre, ¿cierto? Porque los fines eran eso. Así que, ¿qué pasa? Dios da 4 casos aquí y vamos a hablar de esos 4 casos. Vamos a ver cómo Dios legisló en esos 4 casos con respecto a la mujer que es dada en servidumbre, ¿no? Entonces, el primer caso que vemos allí lo he titulado el rechazo, ¿cierto? Ese punto A de nuestro estudio es el rechazo. ¿Qué pasa con la mujer si es rechazada? Mire lo que dice Éxodo 21:8. Dice, si no agradare a su señor, por lo cual la tomó por esposa, se le permitirá que se le rescate. Ojo, dice, si no agradare a su señor, por lo cual la tomó por esposa, por lo cual no la tomó por esposa, perdón, se le permitirá que se rescate. Entonces, el hombre la tomó. El hombre hizo la transacción con el papá con el sentido de tomarla por esposa. Pero ¿qué pasa si a él no le agrada y decide que ella no va a ser su esposa? Que ella no va a ser parte de su familia. ¿Qué pasa si él dice mejor no? Se arrepiente. ¿Qué pasa? Eso es lo que está legislando el primer punto. Es decir, el hombre después de haber tomado a la mujer por sierva, entonces ahora la rechaza como esposa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que la norma dice? Entonces, como vimos anteriormente, en las culturas de la época, ese era uno de los abusos, ¿cierto? Porque después de comprar la sierva, si a él no le agradaba, lo que hacía era venderla, ¿no? Él la vendía a otra persona con el propósito de recuperar su inversión, la podía vender a un extranjero, a cualquiera, y esto consistía en un abuso, ya que eso no fue lo que se acordó con el padre. Entonces, al igual que con los esclavos varones, en el tiempo y en la cultura que había alrededor de Israel, pues las naciones paganas lo que hacían era tomar estas mujeres que eran llevadas como esclavas y ejercían violencia contra ellas, eran vistas como mercancía. Y pues esto era un completo abuso. En muchos casos la mujer terminaba vendida en otro país
lejos de su familia y expuesta a muchos abusos. Entonces, en contra de estos abusos es que Dios en su ley se pronuncia para proteger la integridad de la mujer en Israel. Lo primero que vemos en ese versículo 18 que acabamos de leer es que en Israel, si un hombre tomaba a una mujer como sierva para hacerla su mujer, él debía responder por ella como acordó con el padre. Es decir, usted hizo un compromiso de que iba a tomar a esta mujer como esposa, pues entonces llévela y hágala su esposa y cumpla su palabra. Y eso es interesante. Es un llamado a compromiso. Es una amonestación a no ser de doble ánimo, ¿cierto? Usted hizo un compromiso, tiene que cumplirlo. Pero si el Señor no quería tomarla como esposa, después de haberla recibido como sierva, entonces debía permitir que ella fuera rescatada por la familia. Es lo que nos dice el versículo 18. Es decir, si no la va a hacer su esposa, permita que su padre la vuelva a rescatar. Obviamente ese rescate incluía que el padre tuviera que dar algún dinero para que su hija fuera de vuelta a su casa. A diferencia de otras naciones, como vimos hace 8 días, los amos en Israel no eran dueños de la vida de sus siervos, no eran dueños. En otra nación se podría decir, ya la compró, ya es de él, ya puede hacer él lo que él quiera. No, en Israel no. Si la tomaba por esposa, como había acordado con el padre, pues estaba cumpliendo. Si no, pues no la podía ni vender a un extranjero, ni retenerla con ella sin permiso, sino que el padre podía volver a rescatarla. ¿Por qué? Pues porque la mujer vendida a otros pueblos podría llegar a sufrir los vejámenes de las culturas que sometían a las mujeres a un trato muy terrible. Aquí vemos que Dios protege la integridad física de la mujer y legisla en favor de ella para que no sea separada definitivamente de su parentela y de su pueblo. Miren cómo Dios, en su misericordia, en su bondad, se acuerda de la situación de la mujer y la ayuda. Miremos cómo es el carácter de Dios, ¿no? La mujer no debía ser expuesta de esta manera a los peligros que le rodeaban en esa situación. Y eso es interesante. Esta primera consideración de la ley de Dios nos muestra la bondad de Dios. Recordemos que la Biblia habla de que Él defiende a las personas que están en una situación vulnerable. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el Señor de las viudas, de los huérfanos. Es decir, Él mira al que está desamparado, al que puede ser vulnerado en su vida, en su integridad, en lo que es justo, y Él aboga por estas situaciones. Y esta primera consideración de la ley reclama la protección de la mujer por parte de aquellos que están en autoridad. Y esto incluye al Estado, a la iglesia, pero también a los padres, a los parientes. Esto es un llamado de atención para los padres también, para que no expongamos a las hijas a situaciones que puedan terminar en un abuso de nuestras hijas. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada padre que tiene una hija debe cuidar de ella y protegerla y no ponerla en situaciones que puedan llevar a abusos. Miren la cantidad de personas y el aumento de las cifras en cuanto a abuso sexual a menores. Yo les invito para que los padres, mirando esta consideración que nos da Dios en este versículo, tengamos cuidado con nuestros hijos, tanto los varones como las niñas. Tengamos cuidado con nuestros hijos, que no los expongamos a situaciones que pueden terminar en abuso. Esto también hace justicia al mandato de Dios de que el creyente se una con personas creyentes. ¿Por qué digo que también hace mención de esto? Porque las siervas hebreas estaban protegidas dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, el señor de la casa, el que había comprado a la sierva, no podía venderla a un extranjero y dejarla a ella a merced de la cultura pagana que esas otras naciones tenían. Las naciones paganas tenían leyes que muchas veces eran contrarias a lo que Dios está exponiendo aquí. Así que esos pueblos no temían a Dios y su cultura permitía algunas cosas que la nación de Israel no. Entonces por eso la mujer era protegida cuando se le aseguraba que no iba a salir de su territorio. Cuando un creyente se une a un incrédulo se expone a situaciones difíciles, ¿no? Recordemos que es la misma situación hoy en día. Cuando una mujer
se casa con un incrédulo, una mujer creyente con un incrédulo, pues se expone a su manera de pensar, a su cultura, a su entendimiento de la vida, a su perspectiva de lo que pasa en este mundo, de lo que es una familia, de lo que es ser padre, porque todos tenemos una perspectiva acerca de la paternidad. Si una mujer se casa con una mujer creyente, se casa con un incrédulo, pues se expone a su manera de pensar en cuanto a la crianza. Sus hijos van a ser criados por un incrédulo. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Por eso la Biblia dice, segunda a los Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces muy claramente Dios está previniendo el maltrato, la situación difícil por la que iba a pasar esta mujer si era vendida a un pueblo extranjero. Por eso Dios legisla sobre ella y le dice a la persona que compró, si no la compró, si la compró y no la va a hacer su mujer, entonces permita que su padre la rescate y ella vuelva a su hogar y no puede venderla a ningún extranjero. Esa es la primera legislación que vemos allí. La segunda, nuestro punto B, es desposada con el hijo. Es el segundo caso. Recordemos que estamos viendo 4 casos. El segundo sería desposada con el hijo. Entonces, Éxodo 21:9 dice, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Otra vez tenemos que recordar que el segundo abuso del cual hablamos al principio, es que cometían en contra de las mujeres que compraban como siervas, era cuando habiendo el Señor dado a la sierva como esposa de su hijo, el Señor no la reconocía ni la trataba como parte de la familia, sino que seguía trabajando como sierva, pero legalmente y económicamente no le era reconocido su papel de esposa del hijo. Esta era una violación para ella, una clara infracción de la ley contra ella. Esto era un verdadero fraude y abuso contra la sierva. Era pretender que ella trabajara como sierva y a la vez fungiera como esposa del hijo y tratarla como sierva y no responder debidamente por ella. Esto es un fraude y es triste, ¿no? Porque la intención del hombre no era hacerle bien a la mujer, sino utilizarla. Y muchas veces esas situaciones se dan hoy en día también. En este caso, la ley de Dios en Israel amparaba a la mujer, exigiendo al hombre tratarla ya no como una sierva, sino como una hija. Ojo, si él la tomaba como esposa de su hijo, tenía que tratarla como a una hija. Eso quiere decir con todos los derechos legales que eso conllevaba. Eso quiere decir que él debía responder por ella como si fuera una hija. Como esposa del hijo, ella se convertía socialmente en parte de la familia. Es decir, cuando el papá la daba a este señor, ella ya no era más esclava, sino era esposa del hijo. Es decir, era parte de la familia de este hombre. Ya no era una sierva. El hombre debía tratarla como una hija suya y el hijo debía darle su lugar de esposa, dotándole con todo lo necesario. Recordemos que en ese tiempo, como el matrimonio era visto más que como solo romanticismo, sino como algo legal, pues la ley también amparaba a que los hombres deberían responder con una buena dotación para la esposa. Y es interesante, esa cultura es muy interesante, porque no se presentaban las situaciones que hoy en día se presentan. Como podemos ver, esta era una manera de protegerla y dignificarla a la mujer, de protegerla y dignificarla. Hoy día todavía el hombre, de una manera cobarde, pretende muchas veces disfrutar los privilegios del matrimonio, tratando de evadir el compromiso que ello conlleva. Y es triste, muchas veces hoy en día la cultura nuestra permite que el hombre sea cobarde en cuanto a sus responsabilidades. Es una situación muy triste. Hay personas que no quieren casarse porque saben que cuando las cosas se pongan difíciles simplemente pueden salir corriendo más fácil si no son casados. Y eso es muy triste. Es triste cuando se funda una relación de esa manera, con esas bases, ¿no? Lo triste de esto es el daño que esto produce a la familia, al hogar, el daño que esto produce a los hijos.
Si un hombre ama verdaderamente a una mujer, no le debe temer al compromiso. Y eso es interesante lo que la Biblia nos muestra. Si un hombre verdaderamente ama a una mujer, no le debe temer al compromiso, no le debe temer a casarse, a comprometerse para toda la vida con la mujer. Una pareja estable se compromete responsablemente para toda la vida, a pesar de las dificultades que tenga, sin reservas de nada, ni de dinero, ni absolutamente de nada. Es importante, Dios está defendiendo a la mujer de tal manera que se le reconozca como esposa, que se le reconozca como la esposa del hijo. El punto C, el tercero de nuestra legislación, nos da otro caso, era que si, pues lo he titulado si toma otra mujer, porque ese es el caso, dice Éxodo 20:10, dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces aquí nos ponen en un tercer caso. ¿Cuál es? Si este hombre que ya se casó con esta mujer, ojo, ya no estamos en el caso de que se la ha dado al hijo, no. Si él la tomó por mujer y aparte de ella toma otra mujer, dice no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces aquí de nuevo tenemos que recordar que Dios está legislando sobre unas costumbres y culturas ya existentes. En el tiempo del Éxodo, en la región en que se desarrollan estos acontecimientos, era legal y muy común la poligamia, es decir, los hombres tenían más de una esposa. Ellos lo podían tener legalmente hablando. Las leyes que regían en ese tiempo, esos lugares, pues lo daban como una opción. Por eso encontramos que en Génesis los patriarcas tuvieron más de una esposa, algunos patriarcas, ¿no? Tuvieron más de una esposa. Cabe aclarar, mis hermanos, que ese no fue el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Recordemos que Dios, vemos su ejemplo, el ejemplo que Dios dio en Génesis, legisló que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Nada más. Y la Biblia lo corrobora en varias partes. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, uno de los requisitos para los ancianos, dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y este versículo, cuando dice marido de una sola mujer, lo que está diciendo es eso, ¿no? Algunos han querido verlo como de manera poética, de que sea fiel con su pensamiento, y sí, obviamente los creyentes debemos ser fieles en todo el sentido de la palabra, pero literalmente en la cultura en la que se escribe también a Timoteo había poligamia. Entonces muchos de los matrimonios de la iglesia eran matrimonios polígamos, ¿sí? Es decir, las personas que se arrepentían llegaban con 2 o 3 mujeres. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el hombre que va a ser anciano de la iglesia tiene que ser marido de una sola mujer. Es lo que Dios ordena, es la voluntad de Dios, ¿no? Que el hombre tenga una sola esposa. Entonces es bueno también recordar que los problemas que se presentaron en la Biblia por la poligamia, nosotros vemos casos de poligamia en la Biblia, en profetas, en patriarcas y en reyes, que salen allí en la Biblia y que los vemos con más de una mujer. Pero si nosotros vemos y vamos a ir a la Biblia a mirar las situaciones que ellos vivieron, pues para ellos les fue muy difícil, porque ese no es el diseño es un hombre y una mujer. Y ellos tuvieron que enfrentar muchas dificultades, entre ellos, por ejemplo, Jacob, recuerden todos los problemas que tuvo con todas las mujeres que tuvo. Recordemos el caso de Salomón, ¿no? Y todas las mujeres, incluyendo paganas que tuvo, y cómo esas mujeres desviaron su corazón y le trajeron más mal que bien. Entonces nosotros debemos mirar y darnos cuenta de que esa situación que nos está mostrando este versículo nos habla de lo que era normal en la cultura de ellos, que era el matrimonio polígamo, y aquí nos están dando ese caso, ¿no? Si el hombre tomó a la sierva, se casó con ella, efectivamente, respondió por ella, pero aparte de eso toma a otra mujer, le dice Dios al pueblo de Israel, allí tiene que pasar algo. ¿Qué es? Dios legisla acerca de estos matrimonios y les da algunas directrices y barreras. Ahora yo quiero aclarar también que Dios legisla sobre estos matrimonios no porque Él estuviera de acuerdo con ellos, sino porque en esos matrimonios polígamos se cometían muchas injusticias que estaban siendo
graves para la vida de la mujer. Entonces, bajo la legislación del matrimonio polígamo, se acostumbraba a tomar una esclava como concubina, es decir, a una mujer legal en segundo rango o a veces aún como esposa. Hasta, hasta ese momento, hasta que el hombre toma a la mujer por esposa y aparte toma otra esposa, hasta ese punto podemos decir que no había crimen en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las leyes lo permitían. Pero el asunto era que cuando muchas veces este hombre tomaba a otra mujer, a la sierva que le había comprado al padre, pues la terminaba desamparando, ¿no? Entonces le quitaba los recursos, le quitaba sus derechos como esposa y sencillamente lo que pasa muchas veces, el hombre deja a su mujer legítima, legal, y toma otra, desampara la legal y todo lo que era para la mujer legal se lo daba a la otra. Entonces eso es lo que pasaba más o menos y sobre esto es que legisla esta ley y Dios allí habla claramente al esposo. Él le exige, la ley le está exigiendo al esposo, al hombre, al Señor, que si toma a otra mujer para sí, respondiera económica y emocionalmente por la otra. Es decir, si usted se mete en ese problema y quiere tener un matrimonio polígamo, ¿cierto? Pues entonces responda por las dos, ¿cierto? Tanto física como emocionalmente. Ahí en la ley hace la aclaración. Y es interesante, porque prácticamente el problema que estaba sucediendo allí no estaba enfocado sencillamente en que el hombre tomaba a otra mujer, sino que el hombre dejaba a la sierva desamparada y que ella se veía en una situación terrible. Eso era injusto y eso estaba mal. Entonces la ley está protegiendo a la mujer. De nuevo, la ley está protegiendo a la mujer del hombre abusivo que la toma y la desecha como si nada y no permite que su padre la recupere. No la podía abandonar, dice esta ley, no la puede abandonar, no podrá tratarla con crueldad, es lo que está diciendo esta ley. Y de nuevo aquí vemos a Dios legislando en favor de lo que es justo para la mujer y protegiéndola del abuso. Muchas veces sucede en esa situación y es donde yo quiero que nosotros meditemos. Cuando nosotros vemos injusticia debemos procurar o desear lo que es justo, no irnos al otro extremo. Hoy en día esa es una desafortunada reacción del hombre, ¿no? Entonces, cuando ven que, por ejemplo, que hay matrimonios que se destruyen o que hay matrimonios donde la gente sufre en el matrimonio, entonces quieren como satanizar el matrimonio y decir el matrimonio es malo. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo o nos está hablando de lo que realmente es malo. Mala no era la situación de que un hombre pudiera tomar a una mujer y casarse con ella y vivir con ella y responder por ella, hacer todo lo que él tenía que hacer como esposo, sino lo malo era el abuso. Lo malo era cuando se utilizaba a la mujer como un objeto, al igual que los siervos, ¿cierto? Como si fueran una cosa y no como personas, no se amara ni se respetara a la persona. Y aquí Dios está poniendo en cintura pues a los señores diciéndoles, esto no es para que usted abuse de la persona, sino que hay unas reglas y hay una jurisprudencia que protege la vida de la mujer. Y es muy interesante y muy hermoso ver que nuestra palabra de la Biblia defiende esa situación, esas situaciones que en el mundo acontecen y que son contrarias a la justicia. El otro punto, el cuarto punto que trata allí, el cuarto caso, porque estamos viendo 4 casos, es si el hombre no hacía ninguna de estas cosas, ¿no? Yo le he titulado sin compromiso, debía dejarla libre. Y lo vemos ahí en Éxodo 21:11, dice, y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Ojo, y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Y me parece interesante este último punto, mis hermanos, porque este último versículo advierte al Señor que si no la toma por mujer ni se la da al hijo, como había acordado con el padre, ella debía salir de gracia y sin dinero. No se dieron ninguno de estos puntos que vimos anteriormente. Entonces, si usted no la quiso, pues déjela volver a su casa sin dinero. El padre no la rescató, él no la quiere como esposa, no se la da a su hijo. ¿Qué tiene que hacer? Déjela volver
a su casa, déjela libre sin dinero. Y eso es muy interesante en esta legislación. No la podía retener, no la podía retener como si fuera suya. Recordemos, ella no era propiedad de él. El hombre, la mujer es propiedad de Dios. No la podía retener, ni cambiar los propósitos de la compra. Ojo, no podía cambiar los propósitos de la compra. A propósito, eso de cambiar el propósito de la compra o eso de alterar el negocio después de haber sido hecho, es injusto, ¿cierto? Hubiera sido injusto que el hombre sencillamente cambiara las cosas y no reconociera el negocio original que hizo con el padre. Si él no se comprometía con ella, debía dejarla regresar a su casa y punto. Esa era la ley. Si un hombre no quería compromiso, tampoco podía tener el privilegio de retenerla. Y eso es interesante, mis hermanos, y nosotros debemos propender por esto. Hoy en día el compromiso es visto como malo. Nadie quiere comprometerse. La gente quiere los beneficios, pero no el compromiso. En muchas áreas de la vida. Y esto nos hace reflexionar. Dios protege la dignidad de la mujer, asegurándose de que haya compromiso antes de que haya los beneficios. El temor al compromiso es una clara muestra de que somos irresponsables. Esa es la realidad. Cuando nosotros tememos al compromiso, estamos demostrando que somos irresponsables. Deja ver lo poco que valoramos a nuestro prójimo cuando no queremos comprometernos con él. Deja ver lo poco que amamos a las personas cuando no queremos comprometernos. Deja ver lo poco que amamos a la institución a la que pertenecemos cuando decimos yo no me comprometo. Estas leyes dejan clara que las condiciones en que una hija era dada en servidumbre amparaban los derechos del padre, que la daba en servidumbre, y protegía a la sierva y definía los límites de autoridad que el Señor tenía sobre ella, el que la había comprado. Entonces la Biblia aboga por lo que es justo, mis hermanos, para todas las partes. Delante de Dios, en este caso de la mujer, debía protegerse lo que era justo para con ella. No solamente Dios legisla a favor de la mujer, sino a favor de todo lo que es justo. Es decir, este caso no habla solo de la mujer o no muestra solamente lo que Dios piensa acerca de la mujer. Este caso nos muestra quién es Dios. Dios es justo y Él exige justicia, Él exige que las cosas sean correctas. En este caso de la mujer, podemos ver a Dios defendiendo lo que es justo para con las mujeres, pero Él no lo hace como el feminismo, que está basado en ideologías humanas. Él lo hace conforme a su diseño. Por eso nuestro título, la legislación de Dios es consecuente con su diseño. La legislación de Dios no es consecuente con ideologías humanas, es consecuente con su diseño. Las condiciones de la mujer deben ser justas en todos los ámbitos. En el ámbito laboral debe haber justicia para con la mujer, en el ámbito económico también, pero también en el hogar. Muchas mujeres son tratadas de una manera injusta en los hogares y Dios está viendo como algo condenable esa situación. Injusto el trato del esposo muchas veces, pero también injusto el trato de los hijos. Cuando la mujer es tratada de una manera injusta, eso es crueldad y muchas veces eso se da en los hogares, en las familias. Esto no debe ser así, puede que la mujer calle y no diga nada, pero no debe ser así. Nosotros como creyentes debemos respetar, honrar a nuestro prójimo, ser justos en nuestro trato. No debemos actuar con injusticia. Hijos, no sean injustos con sus madres. No les recarguen todas el trabajo a sus mamás, si ustedes pueden ayudar. Esposos, sean considerados. La Biblia nos habla acerca de que la mujer debe ser considerada, porque ella es un vaso más frágil. Dice, dando el lugar a ella como un vaso más frágil, como coheredera del reino de los cielos. Este es un texto muy hermoso y la Biblia nos habla acerca de esa consideración. Nosotros debemos reconocer las diferencias y ser conscientes de ellas y actuar en justicia, una justicia coherente con esas diferencias que vemos que Dios creó conforme al diseño. Entonces lo malo, y yo quiero resaltar esto para terminar, lo malo que aquí vemos no es el matrimonio,
Lo malo no era el servicio, lo malo no era que un hombre quisiera casarse con una mujer y se lo propusiera al padre porque así se hacía en ese tiempo. Lo malo no es pretender casarse, eso es bueno, pero la pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo como Dios manda? Lo malo es el abuso, lo malo es el egoísmo, lo malo es la avaricia. Malo no es casarse, pero si lo hace con un propósito egoísta, eso es malo. Si lo hacemos de una manera irresponsable, eso no está bien. Mis hermanos, nosotros los creyentes debemos ser responsables en lo que hacemos, debemos ser responsables. Si nosotros queremos el compromiso matrimonial, debemos ser responsables, debemos saber nos estamos acogiendo, en qué nos estamos metiendo y hacerlo bien como Dios manda. Es lo que la Biblia nos llama a hacer. Lo malo no es el matrimonio, lo malo es que muchas veces se abusa en medio del matrimonio, lo malo es que a veces hay injusticias en medio de los matrimonios, lo malo es que el hombre es pecador y termina usurpando el papel que no le corresponde, haciendo lo que no debe con su prójimo, con su esposa, con su esposo. Eso es lo que Dios está condenando, no el matrimonio. Mis hermanos, el matrimonio, el servicio, todas estas cosas son parte del diseño de Dios. Dios no puede estar hablando en contra de esas cosas, no. Lo malo es el abuso, el egoísmo, la avaricia, el maltrato, la irresponsabilidad, el abandono malicioso, la injusticia, el engaño. El querer aprovecharse de los demás personas, sean hombres o mujeres, eso es lo que realmente es condenable. Y es a lo que Dios hoy, es lo que Dios nos está mostrando hoy para que nos arrepintamos. ¿Cuántas veces esas características han marcado nuestra manera de comportarnos en la vida? ¿Cuántas veces hemos sido injustos, hemos engañado, hemos sido crueles con nuestro prójimo? Nos hemos aprovechado de nuestra posición o de la situación para actuar en contra de nuestro prójimo o abusar de la persona que nos está ayudando, que nos está sirviendo. ¿Cuántas veces hemos sido injustos como esposos con nuestra esposa? ¿Cuántas veces como hijos hemos sido injustos con nuestros padres? Todas estas cosas son las que Dios nos está mostrando con esta ley. Hay personas que leen estos textos y dicen, bueno, esto era para cuando habían esclavos. No, esto es para nosotros. Dios nos está diciendo, no seamos injustos, ¿cierto? Dios, el mismo Dios que legisló sobre estas situaciones, también legisla sobre nosotros. El mismo Dios que legisló a favor de la persona que estaba vulnerable, es el que legisla hoy en favor de los vulnerables. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros cobardes para ejercer nuestro compromiso, pero ágiles para exigir de los demás lo que consideramos nuestros derechos, mis hermanos? Dios nos llama hoy al arrepentimiento. Y quiero leerles un texto del tiempo del profeta Isaías, cuando el pueblo de Dios estaba siendo injusto, cuando el pueblo de Dios estaba siendo soberbio, cuando el pueblo de Dios estaba haciendo cosas que eran contrarias a la ley. Dios les dice en Isaías capítulo 1 versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mis hermanos, me parece muy interesante este versículo y quiero finalizar con él, porque la Biblia, cuando nos habla de arrepentimiento, dice, aprended a hacer el bien, restituid al agraviado, hacer justicia al que está desamparado. Mis hermanos, el arrepentimiento de hoy no puede ser solo una oración. Dios nos llama a reconocer aquellas injusticias que hemos cometido con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con las personas que nos han brindado su confianza, y le pidamos perdón a Dios, le pidamos que nos ayude a restituir, a hacer justicia, a ayudar, a reparar el daño que muchas veces hemos hecho. Así que, mis hermanos, les invito a que hoy oremos. Le pidamos a Dios que nos perdone, que nos limpie y nos ayude a ser personas justas en nuestro trato con los demás. Oremos. Amado Señor,
Gracias te damos por esta palabra que tú nos das hoy, Señor. Reconocemos, Señor, a través de estos textos que nosotros en muchas ocasiones, de diferentes maneras, hemos fallado, Padre, y hemos sido injustos en el trato con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean, muchas veces con las personas que nos han brindado su confianza, Señor, aquellos, Señor, que nos estiman y que hacen parte, Señor, de nuestras familias, Padre, o de las personas más allegadas. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Padre, que nos ayudes a ser justos, Señor. Queremos vivir como pueblo de Dios, Señor. A las naciones extranjeras y paganas esto les parece común, el pecado, la injusticia, la soberbia, el aprovecharse de los demás. Todo eso les parece común, les parece bueno, les parece loable. Pero a nosotros, Padre, tu pueblo, no nos está permitido tal cosa. A nosotros se nos dice que debemos arrepentirnos, Señor. A nosotros se nos llama a restituir. A nosotros se nos llama a hacer un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos. Todos nosotros hemos pecado, Señor. Somos culpables delante de ti. Solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos, Señor, estar en santidad delante de ti. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes, Señor. Padre, y que nos permitas vivir para tu gloria, Señor, como tu palabra lo enseña. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.